Tenía 58 años y ya estaba muerta por dentro cuando la vi por primera vez buscando el mismo maldito jarrón afuera. Anchorage estaba siendo devorado por una de las peores tormentas de nieve en décadas mientras yo estaba en las antigüedades de Hemingway, sudando bajo mi abrigo de cachemira. Mi terapeuta me había sugerido salir más después de 3 años de viudez. No había especificado esconderme en una tienda polvorienta mientras el mundo se volvía blanco. Disculpe, eso está reservado. Mi voz se quebró por la falta de uso al señalar el jarrón Art Deco, azul cobalto con incrustaciones plateadas que me recordaron los ojos de Walter. Los dedos de la joven se congelaron a mitad de camino. Se giró, revelando un rostro digno de revistas, no de curiosear coleccionables carísimos en Alaska. 22, quizá 23 años como mucho. Cabello dorado recogido en un moño despeinado, algunos mechones enmarcando su rostro como si no le importara la perfección. Reservado, pero no pagado, replicó, sus ojos verdes evaluándome con sorprendente seguridad. Olía a tierra fresca y a cítricos, una extraña combinación que me hizo inhalar más de la cuenta. El dueño de la tienda, un hombre calvo con gafas permanentemente sucias, se aclaró la garganta. Señoras, no pretendo interrumpir este enfrentamiento, pero les pagaré el doble, dije, buscando la cartera. La chica, la mujer, rió. El sonido rebotó en los estantes abarrotados, removiendo décadas de polvo acumulado. Soy estudiante de posgrado, no puedo competir económicamente con... Sus ojos se fijaron en mi bufanda de Burberry y en los pendientes de diamantes en mis orejas. Lo que sea que hagan, existe con el dinero de mi difunto marido, dije sin rodeos. Mis dedos rozaron la fría superficie del jarrón. Esto combina con un juego que llevo 30 años coleccionando, y llevo 3 años escribiendo mi tesis sobre el Art Deco americano. Esa pieza completaría mi investigación. La lluvia empezó a golpear las ventanas, y la nieve derretida volvió a caer. Noté que su abrigo era demasiado fino para un invierno de Anchorage, sus botas estaban desgastadas sin remedio. Una opresión se aflojó en mi pecho, una sensación que no pude identificar inmediatamente. Quizás la dueña de la tienda intervino. Chicas, podrían llegar a un acuerdo. Es el único de este tipo que he visto en 15 años. Entrecerró los ojos. ¿Qué clase de acuerdo? Me sorprendí con mi respuesta. Custodia compartida del jarrón. Su risa regresó, calentando el aire entre nosotras. Pueden fotografiarlo, estudiarlo, escribir cualquier disparate académico que necesiten, y luego me lo quedo. ¿Y si me niego? Mis manos temblaron ligeramente al sacar mi tarjeta negra. Entonces lo compro y me voy. El silencio entre nosotras crepitó con algo eléctrico. Por primera vez desde el funeral de Walter, me sentí viva. Desafiada, dijo finalmente Charlotte, extendiendo la mano. Charlotte Hughes. Bianca Richardson, respondí, nuestros dedos rozándose brevemente. Los suyos estaban cálidos a pesar del frío. Intercambiamos números de teléfono en el recibo de antigüedades del dueño de la tienda. Afuera, la tormenta arreciaba, aullando contra los cimientos del viejo edificio. Insistí en pagar el jarrón a pesar de sus protestas. Mientras nos preparábamos para irnos, se detuvo en la puerta, con copos de nieve I.N.M. Inmediatamente, prendiéndose en su cabello como pequeñas estrellas, señora Richardson, ¿por qué una mujer que puede comprar todo lo que quiera aceptaría compartirlo con un desconocido? Me ajusté más la bufanda. Tal vez estoy cansada de poseer cosas hermosas que nadie más ve. La vi alejarse entre la nieve, aferrándose a su abrigo, y sentí una inexplicable necesidad de llamarla. Qué extraño que en una ciudad de 300.000 habitantes, ambas buscáramos el mismo fragmento de historia exactamente al mismo tiempo. Ya no creía en las señales, pero al subir a mi coche con calefacción,
con el jarrón cuidadosamente envuelto en el asiento del copiloto. No pude evitar la sensación de que Charlotte Hughes había sido enviada para perturbar mi vacío cuidadosamente cultivado. Lo que no sabía entonces era que el jarrón no era lo único a punto de romperse. 3 días después, casi se me cae el teléfono cuando el nombre de Charlotte apareció en la pantalla. Me había convencido de que nuestro extraño encuentro se convertiría en otro momento olvidado en mi vida demasiado tranquila. Señora Richardson, soy Charlotte Hughes. Su voz sonaba diferente, vacilante, quizás incluso desesperada. El jarrón está bien, dije demasiado rápido. De hecho, pensaba llamarte para organizar tu tiempo de investigación. Una pausa seguida de una respiración profunda. Llamo por algo completamente distinto. Esto es inapropiado, pero perdí mi alojamiento en el campus y recordé que mencionaste una casa de huéspedes. No, la interrumpí, sorprendiéndome con mi brusquedad. Entiendo. Perdona la molestia. La derrota en su voz me oprimió el pecho. Debería haber colgado. En cambio, me oí preguntar, ¿sabes algo de jardinería? La pregunta quedó flotando entre nosotras durante varios segundos. De hecho, sí, trabajé en el invernadero universitario durante 2 años. ¿Por qué? Y así fue como Charlotte Hughes terminó parada en mi puerta a la mañana siguiente, con una sola bolsa de lona colgada del hombro, su aliento creando pequeñas nubes en el gélido aire de febrero. Mi propiedad, la propiedad de Walter, en realidad, se extendía por 3 acres a las afueras de Anchorage, con un invernadero incluido que había descuidado desde su muerte. No mencionaste que vivías en un maldito palacio, dijo, abriendo mucho los ojos al observar la entrada con columnas. Es solo una casa, respondí, repentinamente avergonzado por la ostentación. Walter la había diseñado para intimidar a sus rivales comerciales e impresionar a los políticos. El invernadero está en la parte de atrás. Sígueme. La nieve crujía bajo nuestras botas mientras rodeábamos la propiedad. No me había aventurado a salir allí en meses, tal vez años. El cristal del invernadero estaba manchado de mugre, varios paneles agrietados por la fuerte nevada del año pasado. Dentro no estaba mucho mejor, macetas vacías esparcidas por todas partes, plantas muertas aún en sus parterres, una gruesa capa de polvo cubriéndolo todo. Bueno, dije, como pueden ver, necesita reparaciones. Charlotte entró, su rostro transformándose al recorrer el espacio. Tocó tallos secos, examinó la tierra, probó el antiguo sistema de riego. La luz de la mañana se filtraba a través del vidrio sucio, se posaba en su cabello y lo hacía brillar como la miel. Su sistema de calefacción sigue funcionando, observó, quitándose los guantes para palpar una tubería. La integridad estructural es sólida. En 3 meses, podré volver a producir, incluso en invierno, arqueé una ceja. ¿Produciendo qué, exactamente? Lo que quieras, flores, hierbas, verduras. Enviarlo aquí en invierno costaría una fortuna. Pasó los dedos por una mesa de cultivo vacía. Con un ambiente climatizado como este, podrías tener verano todo el año. Algo en su entusiasmo me hizo sentirme un anciano. ¿Cuándo fue la última vez que me había entusiasmado algo? ¿Sabes realmente sobre la gestión de invernaderos en invierno? Pregunté con escepticismo. Los ojos de Charlotte se iluminaron de una forma que me provocó un sobresalto. Mi especialidad. El año pasado escribí un artículo sobre condiciones sostenibles de cultivo en el Ártico. Puedo enseñártelo, no será necesario, la interrumpí, de repente incómoda con lo animada que se había puesto. Puedes quedarte con el trabajo en la casa de huéspedes durante 3 meses. Luego lo evaluaremos. El recorrido por la casa principal fue incómodo. Charlotte intentaba claramente no quedarse boquiabierta ante las obras de arte, las antigüedades,
Toda la evidencia de una riqueza que yo no había ganado ni deseado especialmente. Cuando le enseñé la casa de huéspedes, una ordenada estructura de una habitación que una vez albergó a nuestro jardinero, su alivio fue palpable. «Esto es perfecto», susurró, dejando su única maleta sobre la cama. «Gracias, señora Richardson». «Bianca», la corregí, y enseguida me pregunté por qué. «Si vamos a vernos por la propiedad, dejemos las formalidades». Más tarde esa noche, observé desde la ventana de mi habitación cómo se encendían las luces de la casa de huéspedes. ¿Qué me llevó a contratar a una desconocida, a traerla a mi propiedad, a mi soledad cuidadosamente controlada? Me dije a mí mismo que era su conocimiento de invernaderos, su evidente necesidad de trabajo y vivienda. Pero al cerrar los ojos, solo podía ver cómo sus ojos verdes habían cobrado vida al entrar en ese espacio polvoriento y abandonado, viendo posibilidades donde yo solo había visto decadencia. Febrero dio paso a marzo, y Charlotte transformó el invernadero con la misma intensidad que imaginé que aplicaba a sus estudios. Intenté mantener la distancia, observándola desde las ventanas mientras limpiaba escombros, reemplazaba paneles de vidrio e instalaba nuevos parterres. Pero la curiosidad finalmente me llevó afuera. A pesar del frío persistente, «Trabajas demasiado», le dije una tarde, encontrándola de rodillas, con las manos enterradas en la tierra. La temperatura afuera apenas superaba los 0 grados, pero dentro del invernadero, cálido y húmedo, olía a tierra y a plantas verdes. Charlotte levantó la vista, apartándose un mechón rubio suelto de la frente, dejándose una mancha de tierra sobre la ceja. «Dice la mujer que se queda despierta hasta las 2 de la mañana». Me puse rígida. «Has estado vigilando mis ventanas, tus luces», corrigió, sentándose sobre sus talones. «A veces me tomo un descanso. Afuera, el cielo nocturno aquí es increíble». Observé el progreso a mi alrededor, hileras de plántulas y bandejas ordenadas, enredaderas trepadoras que ya empezaban a alcanzar las cuerdas que había colgado de las vigas. Después, pensé que nada crecería tan rápido. «Las plantas quieren vivir», Charlotte simplemente dijo. «A veces solo necesitan las condiciones adecuadas». Se puso de pie, limpiándose las manos en los vaqueros. «¿Quieres ver algo genial?». Antes de que pudiera responder, me llevó a un rincón donde un grupo de delicadas flores blancas emergía de unas hojas verde oscuro. Se llaman rosas Lenton, aunque en realidad no son rosas. Florecen en la nieve. Me agaché para examinarlas, con la cara baja como niños tímidos. «Florecen fuera de temporada aquí. Nosotras hacemos las estaciones», respondió, y algo en su voz me hizo levantar la vista. Nuestros rostros estaban inesperadamente cerca. Pude ver una constelación de pecas sobre su nariz, casi invisibles a menos que estuvieras lo suficientemente cerca como para contarlas. Sus ojos no eran simplemente verdes, me di cuenta, sino que tenían destellos dorados cerca de las pupilas. Me enderecé rápidamente. «Bueno, sin duda te has ganado el sustento». «Un gran elogio». Se rió, pero su expresión tenía un matiz interrogativo. «¿Sabes, Bianca? Llevo aquí 3 semanas y todavía no sé casi nada de ti. «No hay mucho que saber», respondí, acercándome a un lugar más seguro cerca de la puerta. «Viuda, reclusa, dueña de demasiadas cosas que no necesito. No me lo creo ni por un segundo». Charlotte me siguió sin inmutarse. «Nadie colecciona Art Deco sin una historia». Una semana antes, habría inventado una excusa y me habría retirado a la casa principal. En cambio, me oí decir, «¿Bebés vino?». Esa noche nos encontramos en mi sala de estar, que casi nunca usamos, con el fuego crepitando mientras una inesperada tormenta primaveral sacudía las ventanas. Charlotte estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, a pesar de la abundancia de muebles caros, con la espalda apoyada en el sofá y una copa de Cabernet en la mano. Entonces,
¿Eras historiadora del arte antes de casarte con Walter?, preguntó ella, con el rostro animado por la luz del fuego. Estudiaba para hacerlo, corregí. Luego me convertí en la señora Richardson, y de repente mi trabajo consistía en organizar cenas para gente que pensaba que Picasso estaba sobrevalorado sin entender por qué. Charlotte se rió, y el sonido me reconfortó más que el vino. ¿Y ahora? Ahora formo parte de juntas directivas de organizaciones benéficas e intento donar el dinero de Walter más rápido de lo que sus inversiones generan ganancias. De un sorbo a mi vino. ¿Y tú? ¿Por qué historia del arte? Porque es la historia de lo que los humanos valoran lo suficiente como para preservarlo, respondió sin dudarlo. A través de guerras, depresiones, revoluciones, ¿qué protege la gente? ¿Qué crea cuando todo se derrumba? La observé por encima del borde de mi vaso. Eres muy joven para pensar así, punto. Y eres demasiado joven para actuar como si la vida se hubiera acabado, replicó ella, y al instante pareció horrorizada. Lo siento, eso estuvo completamente fuera de lugar, pero no me ofendí. Había algo en su franqueza que me resultó refrescante después de años de cuidadosas condolencias y conversaciones mesuradas. No te equivocas del todo. Afuera, el viento aullaba y la nieve golpeaba las ventanas en láminas oblicuas. El fuego crepitaba con fuerza en la chimenea, lanzando chispas contra la mosquitera. Charlotte extendió la mano hacia la botella de vino que había entre nosotras, rozando los míos con sus dedos mientras se estabilizaba. Llovió a cántaros. Háblame de este jarrón. Compartimos la custodia dijo, sosteniendo mi mirada un instante más de lo necesario. Me encontré contándole sobre mi primera pieza encontrada en un mercadillo de París, sobre la emoción de la búsqueda, sobre cómo Walter había complacido mi pasión aún sin entenderla. Hablé más de lo que lo había hecho en años. El vino despertó recuerdos que había guardado con esmero. Cuando Charlotte hablaba de su investigación, sus manos se movían por el aire como si dirigiera música que solo ella podía oír. Su pasión era contagiosa, su conocimiento impresionante. Me sorprendí observando sus labios mientras explicaba la diferencia entre las influencias art deco americanas y europeas. Su forma era tan cautivadora como las palabras que formaban. Era casi medianoche cuando por fin se levantó para irse. Debería dejarte dormir, dijo, aunque ninguno de los dos parecía cansado. En la puerta, se detuvo, los copos de nieve se le enredaron en el pelo. Gracias por esta noche, Bianca. ¿Por qué?, pregunté, divagando sobre vidrio viejo. Por descongelarme un poco, dijo en voz baja, y luego se fue. Sus huellas en la nieve eran la única prueba de su presencia. Apreté la frente contra la puerta fría, con el corazón acelerado por una sensación que me negaba a nombrar. Afuera de mi ventana, su luz se encendió en la casa de huéspedes, un pequeño faro en la tormenta. Nuestras noches de vino se convirtieron en un ritual semanal. Charlotte trabajaba en el invernadero hasta el atardecer y luego se reunía conmigo en la sala, donde respiraba con una botella y el fuego ya encendido. Abril trajo días más largos y el primer deshielo primaveral auténtico, pero mantuvimos nuestras conversaciones junto a la chimenea como si ambos temiéramos lo que pudiera cambiar si las cambiábamos de sitio. Nunca hablas de él, dijo Charlotte una noche, acurrucada en el otro extremo del sofá. Por fin la habían convencido de usar la silla de Walter. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas, suave pero persistente. Dentro, un reloj de pie que había pertenecido al padre de Walter marcaba los segundos con precisión mecánica. ¿Qué más puedo decir? Construyó un imperio petrolero, se casó conmigo y murió de un infarto hace 3 años. Hice girar el merlot en mi copa, viéndolo pegarse a los bordes. Charlotte acercó las rodillas al pecho. Debiste amarlo. Lo respetaba, dije con cautela. Era brillante para los negocios, generoso a su manera,
No es eso lo que pregunté. La franqueza de su mirada me hizo apartar la vista. Sí, lo amaba. No como se describe en las novelas románticas, sino como se ama a alguien que te da seguridad, que siempre te pide que seas práctico y presentable. Charlotte guardó silencio tanto tiempo que finalmente volví a mirarla. La luz del fuego iluminó su pelo rojo, recogido en una trenza suelta esa noche, dándole un aspecto de cobre bruñido. Y eras práctica y presentable, reí sin humor. Durante 29 años. ¿Y ahora? Ahora solo soy rica. La amargura en mi voz me sorprendió incluso a mí. ¿Sabes lo que la gente ve cuando me mira? Charlotte, la viuda de Walter Richardson, la mujer que heredó la mayoría de las acciones de Richardson Well. No Bianca, que una vez quiso conservar colecciones de museos, que puede distinguir una Lake de una Tiffany a 20 pasos. Charlotte dejó su copa y se inclinó hacia mí. Veo a Bianca. Algo se deshizo en mi pecho, un nudo que llevaba tanto tiempo cargando que había olvidado que no formaba parte de mi diseño original. Cambié de tema rápidamente. Háblame de tu activismo, del trabajo ambiental que mencionaste. Su expresión cambió, la cautela reemplazó la franqueza, quizás no quieras saberlo por la empresa de Walter. No soy de la industria petrolera. Charlotte, pero tú te beneficias de ella. Habló en voz baja, pero sus palabras fueron duras. Sí, no lo negué. Cada vez que compro comida, te pago el sueldo o dono al museo, gasto el dinero que gano extrayendo combustibles fósiles del suelo. Charlotte se desperezó y enderezó la postura. ¿Sabes cómo es el historial ambiental de Richardson Well? En concreto, la expansión del oleoducto que planean al norte de aquí. Soy miembro de la junta directiva, pero no participo activamente. De repente, me puse a la defensiva. La empresa emplea a miles de personas. No se trata simplemente de que el petróleo sea malo y todo lo demás sea bueno. Que se lo digan a las comunidades nativas cuyas aguas están siendo amenazadas. Su voz se mantuvo mesurada, pero sus ojos brillaron. O a los caribúes migratorios cuyos caminos están siendo cortados. Dejé mi copa con más fuerza de la que pretendía. ¿Qué quieres que haga exactamente, Charlotte? ¿Desmantelar una empresa multimillonaria de la noche a la mañana? Usar tu voz, tu voto en la junta, tu dinero. Se inclinó hacia adelante. Podrías generar un cambio real en lugar de simplemente firmar cheques de caridad para tranquilizar tu conciencia. La acusación me dolió. ¿Crees que me entiendes porque hemos compartido unas cuantas botellas de vino? No sabes nada de mi vida, mis decisiones, mi conciencia. Sé que eres mejor que esto. Su intensidad era hipnótica, incluso en mi enojo. Lo he visto en cómo hablas de arte, de belleza, de preservación. La preservación del arte y la preservación de tu visión idealista del mundo son cosas muy diferentes, ¿verdad? El desafío de Charlotte se cernía entre nosotras. ¿Acaso no se trata de lo que valoramos lo suficiente como para salvarlo? El eco de sus palabras anteriores sobre la historia del arte no pasó desapercibido para mí. Nos sentamos en un silencio intenso, mientras la lluvia afuera arreciaba y el fuego se apagaba lentamente. Hay una manifestación la semana que viene, dijo finalmente, contra la ampliación del oleoducto. Acompáñame. ¿Solo para escuchar a un grupo de universitarios ondeando pancartas y coreando consignas? ¿A gente que lucha por algo importante? Se inclinó sobre el sofá, sin llegar a tocarme. ¿Cuándo fue la última vez que luchaste por algo, Bianca? La pregunta me llegó a un punto sensible y olvidado desde hacía tiempo. No recordaba la respuesta. Lo pensaré, dije, lo cual era más de lo que le habría ofrecido a nadie. Horas después, me encontraba junto a la ventana de mi habitación, contemplando la luz de su casa de huéspedes.
La lluvia había parado, revelando un cielo estrellado. Me preguntaba qué pensaría Walter de mí ahora, discutiendo sobre política ambiental con una mujer de la mitad de mi edad, sintiéndome más viva en esos momentos acalorados que en todo nuestro cómodo matrimonio. La comprensión debería haberme asustado, en cambio, sentí un leve atisbo de algo que casi había olvidado, la posibilidad. Una semana después, contra todo instinto racional, me encontré aparcando a 3 manzanas del ayuntamiento de Anchorage. El aire primaveral era un poco cortante, pero el sol brillaba con fuerza mientras los manifestantes se congregaban en los amplios escalones de piedra. Me vestí deliberadamente de forma discreta, vaqueros, un abrigo que no era de diseño y gafas de sol a pesar de las nubes. ¿De verdad viniste?, dijo Charlotte junto a la ventanilla de mi coche, con una sonrisa amplia y sincera. Llevaba una chaqueta adornada con parches de organizaciones ambientales, declaraciones políticas y símbolos abstractos que no reconocí. Llevaba el pelo recogido en una práctica coleta, lo que la hacía parecer aún más joven. Estoy observando, no participando, aclaré mientras bajaba del coche. ¿Y si alguien me reconoce? No lo harán, me aseguró. La mayoría de esta gente no reconocería a un Richardson ni aunque Walter resucitara. Hice una mueca ante su franqueza. Una imagen encantadora. La mano de Charlotte me rozó el brazo y su expresión se suavizó. Lo siento, a veces olvido que para ti era real, no solo un logotipo corporativo. La multitud había aumentado a unas 200 personas. Carteles ondeaban sobre las cabezas. El agua es vida, detengan el oleoducto y uno más llamativo que mencionaba específicamente a Richardson Well. Se me encogió el estómago al ver a la empresa, mi empresa, técnicamente, retratada como la villana. Charlotte me guió hacia la periferia, donde podíamos ver sin estar en el meollo del asunto. Los oradores habían comenzado. Primero, un anciano nativo con el rostro curtido que hablaba de décadas bajo las duras condiciones climáticas de Alaska. Luego, activistas más jóvenes con voces apasionadas. Esa es la profesora Morgan, susurró Charlotte, señalando a una mujer canosa al micrófono. Ella fue quien me ayudó a conseguir mi beca. Asentí, intentando escuchar con objetividad. Sus argumentos me eran familiares. Había oído versiones en salas de juntas, presentadas en jerga corporativa y suavizadas con promesas de mitigación. Aquí, sin lenguaje de relaciones públicas, el mensaje era crudo, urgente, humano. ¿Estás bien?, preguntó Charlotte después de un discurso particularmente apasionado sobre los riesgos de contaminación del agua. Sí, mentí, con las manos ligeramente temblorosas. Es extraño, como si estuviera espiando al campamento enemigo. No eres el enemigo, Bianca. Sus ojos, tan verdes bajo la luz de la tarde, me miraron fijamente. El sistema sí lo es, y tú podrías ayudar a cambiarlo. Antes de que pudiera responder, se desató un alboroto cerca del frente de la multitud. Los policías que habían estado observando distraídamente se movían repentinamente en formación. Un megáfono crepitó con advertencias sobre permisos y disturbios públicos. Se suponía que esto debía estar sancionado. Charlotte frunció el ceño. Archivamos todo. La energía de la multitud cambió, la confusión se extendió por el exterior, la gente se apretujaba para escuchar lo que sucedía. Sentí la mano de Charlotte cerca de la mía, cálida y firme. No se acerquen, murmuró. Alguien me empujó por detrás, empujándome hacia adelante. Más gente se apiñó, la protesta, antes ordenada, se convirtió en un caos. Un joven tropezó con una barricada, derribándola con un estruendo que resonó por toda la plaza. Eso fue suficiente para dispersar a la multitud. Inmediatamente, sonó el megáfono de la policía. Los agentes avanzaron, algunos buscando bridas. Tenemos que irnos, dije con urgencia, tirando de la mano de Charlotte, pero ya era demasiado tarde.
La multitud retrocedió mientras los agentes avanzaban. Alguien gritó. La mano de Charlotte se soltó de la mía mientras la gente corría en todas direcciones. La llamé por su nombre, girando frenéticamente, sin ver más que a desconocidos. Entonces vi su coleta pelirroja. Estaba discutiendo con un agente, señalando un permiso que había sacado de su bolsillo. Su rostro se endureció al agarrarle la muñeca. «¿Tiene permiso para estar aquí?», grité, abriéndose paso entre los cuerpos para alcanzarlos. El agente se giró, con la expresión inmutable. «Señora, retroceda o la detendré también». «Esto es una protesta legal», insistí. «Estoy en la junta de donantes del ayuntamiento». «Llame al concejal Weber ahora mismo». En lugar de ceder, el agente me agarró del brazo. «Está interfiriendo con la acción policial». Todo sucedió rápidamente después de eso, el frío metal de las esposas, la recitación de derechos que me sabía de memoria por programas de televisión pero que nunca imaginé que irían dirigidos a mí, las protestas indignadas de Charlotte mientras otro agente la esposaba. «Bianca, lo siento mucho», repetía mientras nos llevaban a una furgoneta policial que nos esperaba. Esto no debía pasar. El proceso de fichaje fue surrealista, toma de huellas dactilares, entrega de pertenencias, la humillación de ser fotografiada sosteniendo un número. Mi solicitud de llamar a un abogado fue atendida con una lentitud burocrática. Charlotte y yo nos separaron durante el proceso. Su última mirada de preocupación, con los ojos muy abiertos, me atormentaba mientras se la llevaban. Horas después, me llevaron a una celda y la encontré allí, sentada en un banco estrecho. Su presencia, normalmente vibrante, se veía disminuida por el gris entorno. Bianca se levantó de un salto. «¿Estás bien? ¿Te hicieron daño?». Negué con la cabeza. El cansancio repentino me impedía hablar. La celda era pequeña, solo un banco, un inodoro tras media pared y hormigón cubierto de grafitis. Éramos los únicos ocupantes. Nunca me habían arrestado, admití, sentándome con cuidado en el banco, con las manos temblorosas. Charlotte se sentó a mi lado, tan cerca que nuestros hombros se rozaron. «Me han detenido en protestas, pero nunca me han fichado», dijo, mirándome con una expresión de culpa. «Esto es justo lo que temías, ¿verdad?». Escándalo, exposición. Debería haberme enfadado, debería haberla culpado por ponerme en esta situación. En cambio, me encontré riendo, un sonido silencioso y desesperado que resonó en las paredes de la celda. «¿Qué?», preguntó Charlotte, desconcertada. Walter estaría horrorizado. Me sequé los ojos. Bianca Richardson arrestada por protestar contra su propia empresa. Casi vale la pena. La noche se cernía sobre la celda, las intensas luces fluorescentes nunca se atenuaban, negando a nuestros cuerpos el ritmo natural de la oscuridad. Charlotte y yo nos sentamos juntas en el duro banco, nuestros hombros tocándose, el único consuelo en ese espacio desolado. En ese espacio estéril, mi abogado había llamado, nos liberarían por la mañana, probablemente los cargos se retirarían. «Pequeñas gracias». «Tu muñeca», dije de repente, al notar un rasguño rojo intenso donde habían estado las esposas. Sin pensarlo, le tomé el brazo y lo giré con cuidado para examinar la herida. «No es nada», insistió, pero no se apartó de mi tacto. «Está inflamada», repliqué. Mi pulgar recorrió la circunferencia de su muñeca, sintiendo lo delicados que eran los huesos bajo su piel. «¿Te duele?». Charlotte contuvo la respiración. «Ya no». Nos sentamos en silencio, mis dedos todavía acariciando distraídamente su muñeca. El aire entre nosotras se sentía cargado, diferente de nuestra conversación junto a la chimenea, donde los muebles y el decoro nos mantenían a salvo separadas.
Nunca quise que te vieras envuelto en esto, dijo finalmente en voz baja. Solo quería que vieras lo que me importa. ¿Por qué importa? No me arrepiento de haber venido, admití, sorprendiéndome con la verdad, aunque podría haber prescindido del alojamiento. Su risa fue suave, íntima en la habitación estéril, no del todo a la altura de Richardson. Me he alojado en peores lugares, dije, pensando en las residencias durante mis viajes universitarios. Para Walter y la riqueza lo cambiaban todo. Charlotte se giró para mirarme más directamente. Nunca hablas de eso, de tu vida anterior. A veces intento imaginarte a mi edad. Las luces fluorescentes proyectaban sombras bajo sus pómulos, enfatizando lo joven que era, la tersura de su piel, la ausencia de arrugas alrededor de sus ojos. De repente, sentí cada uno de mis 58 años. No me parecía en nada a ti, dije en voz baja. Era cuidadosa, convencional, siempre pintando dentro de los límites. Y ahora estás en la cárcel por protestar contra tu propia empresa. Su sonrisa era burlona, pero sus ojos reflejaban algo más serio. Quizás aún haya esperanza para ti. Un guardia pasó junto a nuestra celda, con las llaves tintineando en su cadera, rompiendo momentáneamente la conversación. Cuando sus pasos se desvanecieron, el silencio se hizo más denso. ¿Puedo decirte algo? La voz de Charlotte se había reducido a poco más de un susurro. ¿Algo que no le haya contado a nadie? Asentí, sintiendo el peso de su inminente confianza. Solicité trabajo contigo por quien eras, no solo porque necesitaba un trabajo. Sus ojos no se apartaron de los míos. Te investigué después de conocernos en la tienda de antigüedades, accionista mayoritaria de Richardson Oil, coleccionista de arte, viuda del infame Walter Richardson. Pensé que si podía convencerte de que vieras lo que hacía la empresa. La confesión debería haberme enfadado, en cambio, sentí una emoción compleja que no pude identificar de inmediato, decepción con tintes de añoranza. Así que yo era un proyecto, dije rotundamente, una viuda adinerada a la que podrías convertir a tu causa. Al principio, admitió, sin apartar la mirada a pesar de la dificultad de su confesión. Pero luego conocí a la verdadera tú, no al nombre que aparece en los informes de accionistas, sino a la mujer que se entusiasma con el Art Deco, que conoce de oído a todos los compositores clásicos, que se escapa por la noche a mirar las estrellas cuando cree que nadie la ve. El corazón me latía con fuerza. Nunca he conocido a nadie como tú. Continuó, las palabras atropelladas como si las hubiera reprimido demasiado tiempo. Alguien que vive tan contenida pero siente tan profundamente. Es como si hubieras construido muros tan altos a tu alrededor que hubieras olvidado que hay un mundo más allá. No lo entiendes, dije, pero mi protesta sonó débil incluso para mí. Entiendo que la vida es corta e inesperada, replicó, señalando a nuestro alrededor. Mira dónde estamos, Bianca. ¿Para qué te estás reservando? La pregunta flotaba entre nosotras, incontestable bajo la cruda luz de la celda. Sus ojos parecían casi translúcidos, reflejando una emoción que me daba miedo expresar. Antes de que pudiera responder, la puerta de la celda se abrió de golpe. Hicieron pasar a una mujer de unos 40 años, con el rímel corrido bajo los ojos inyectados en sangre y el olor a alcohol impregnado en la ropa. Buenas noches, señoritas, dijo arrastrando las palabras, desplomándose en el banco frente a nosotras. ¿Qué les espera? Adivinen, ¿una pelea de enamorados se les fue de las manos? El rostro de Charlotte se sonrojó. Sentí que me subía el calor a las mejillas, pero logré responder con calma, protesta pacífica. Policías demasiado entusiastas. Ah, activistas, asintió la mujer con aire de sabiduría. Luchando por una buena causa mientras los demás solo intentamos sobrevivir.
Se inclinó hacia adelante con aire conspirador. Un consejo: esperen lo que esperen, ya sea justicia, amor o lo que sea, no esperen demasiado. El mañana no está garantizado para ninguna de nosotras. Con esa declaración filosófica, se acurrucó de lado y se desmayó enseguida, dejándonos a Charlotte y a mí en un silencio atónito. Bueno, dije finalmente, esa fue una sabiduría inesperada de una fuente inesperada. Charlotte rió suavemente y luego se puso seria de nuevo. Su mirada se posó brevemente en mis labios antes de volver a mis ojos. El aire entre nosotras pareció enrarecerse. Bianca, susurró, acercándose. Debería haberme apartado, debería haber recordado la diferencia de edad, de circunstancias, de vidas enteras. En cambio, permanecí completamente inmóvil mientras ella acortaba la distancia. Sus labios, al encontrarse con los míos, eran suaves y tentativos. El beso duró solo unos segundos, una suave indagación, antes de que ella se apartara, buscando mi rostro en busca de una reacción. Años de control se hicieron añicos en ese instante. La alcancé, enredando mis dedos en su pelo mientras la atraía hacia mí. Este segundo beso fue diferente, más profundo, seguro, la confirmación de algo que llevaba semanas negando. Cuando finalmente nos separamos, ambas respirando entrecortadamente, la luz fluorescente parecía más brillante, las paredes de la celda más cerca. He querido hacer eso desde que te vi alcanzar ese maldito jarrón, confesó Charlotte, recorriendo mi mandíbula con las yemas de los dedos con asombro. Nuestra compañera de celda, ebria, roncaba suavemente desde el otro banco, recordándonos que no estábamos ni mucho menos solas. No deberíamos, susurré, aunque no hice ningún movimiento para alejarnos. Probablemente no, asintió Charlotte, rozándome el labio inferior con el pulgar. Pero lo haremos. El titular del Anchorage Daily News era más pequeño de lo que temía, pero aún así condenatorio: Richardson Wells entre los manifestantes detenidos. Nos liberaron al amanecer, pero no antes de que alguien me reconociera y avisara a la prensa. Al mediodía, mi teléfono no paraba de sonar, miembros de la Junta, conocidos, organizaciones benéficas, todos exigiendo explicaciones. Los ignoré a todos, sentada en la cocina con una taza de té fría, mirando el periódico. Charlotte se había retirado a la casa de huéspedes a nuestro regreso. Ambas necesitábamos espacio para procesar no solo el arresto, sino también lo que había sucedido entre nosotras en esa celda. La señorita Richardson, mi ama de llaves, apareció en la puerta con una expresión cuidadosamente neutral. La señora Hadley viene a verla. Le dije que no recibía visitas, pero insistió bastante. Antes de que pudiera negarme, Victoria Hadley irrumpió en la habitación, impecable con un traje a medida a pesar de la hora temprana. Habíamos presidido juntas la gala sinfónica durante 5 años consecutivos. Bianca, cariño, me dijo con un gorjeo, dándome un beso al aire cerca de la mejilla. Vine en cuanto me enteré. ¡Qué terrible confusión! No fue una confusión, Victoria, respondí, sin molestarme en levantarme. Estaba en la protesta a propósito, sus cejas perfectamente esculpidas se alzaron. Seguro que no estás protestando contra Richardson Well, la empresa que te proporciona un estilo de vida tan cómodo. Estaba observando, aclaré, aunque la distinción cada vez me parecía más insignificante. La policía reaccionó de forma exagerada. Victoria se sentó sin invitación en una silla frente a mí, con una mirada astuta bajo su sonrisa de alta sociedad. ¿Y la joven con la que te arrestaron? Los papeles mencionaban a una tal Charlotte Hughes, estudiante, según tengo entendido. La forma en que enfatizó estudiante me puso los pelos de punta. Ella trabaja para mí. Ella administra mi invernadero. ¡Qué natural! La sonrisa de Victoria no llegó a sus ojos.
Bianca, sabes que soy tu amiga. Todos entendemos que te has sentido sola desde que falleció Walter, pero hay rumores, susurros, repetí con voz ronca. Sobre tu amistad con esta chica, su influencia sobre ti. Victoria se inclinó hacia adelante. La junta directiva está preocupada. Bianca, Richardson no puede permitirse que su accionista mayoritario se asocie con ambientalistas radicales. La ira estalló de forma intensa y desconocida. No sabía que mis relaciones personales requerían la aprobación de la junta directiva. No lo hacen a menos que afecten el precio de las acciones. La voz de Victoria se endureció. Walter construyó esa empresa desde cero. Confió en ti para proteger su legado. La mención de Walter fue como una bofetada. ¿Qué pensaría de mí ahora? No solo la protesta, sino Charlotte, sus labios sobre los míos, sus manos en mi pelo, la forma en que mi cuerpo había respondido como si despertara de una larga hibernación. Gracias por su preocupación, dije con frialdad. Tengo asuntos que atender. Victoria se puso de pie, ajustándose el bolso de diseñador. La gala benéfica de Whitman es la semana que viene. Todos estarán allí. La implicación era clara: presentarse, comportarse adecuadamente, reparar el daño. Después de que se fuera, me quedé inmóvil, sintiendo cómo se cerraban los muros de mi vida cuidadosamente construida. El teléfono volvió a sonar, el antiguo director financiero de Walter. Esta vez, dejé que saltara el buzón de voz. Un suave golpe en la puerta de la cocina me sobresaltó. Charlotte estaba de pie, vacilante, en el umbral, con el pelo húmedo por la ducha y ropa limpia. Una oleada de ansiedad me recorrió el pecho al ver salir un coche. Dijo: «Malas noticias, Victoria Hadley», cargando chismes y desaprobación a partes iguales. Charlotte entró en la cocina, pero mantuvo las distancias sobre el arresto. La miré a los ojos. Al parecer, corrían rumores sobre nosotros. Se ruborizó. Eso ya fue rápido. Un pueblo pequeño, mucho dinero, nada permanece en privado. Aparté el periódico. La junta directiva está preocupada por mi relación con los ambientalistas radicales. ¿Y tú?, preguntó en voz baja. ¿Preocupada por tus relaciones? La pregunta flotaba entre nosotras, cargada con todo lo que no habíamos dicho desde aquel beso. La observé, la postura orgullosa de sus hombros, la vulnerabilidad en sus ojos, la forma en que esperaba mi respuesta sin presionarme. No, dije finalmente. No me preocupas. El alivio suavizó sus rasgos. Se acercó, sentándose en el borde de la silla que Victoria había dejado libre. ¿Y ahora qué? Ahora iré a la gala benéfica de Whitman la semana que viene y fingiré que nada ha cambiado. Reí sin humor. Interpreto a la viuda afligida que tuvo un lapsus momentáneo. ¿Y tú has tenido un lapsus? Su pregunta fue cautelosa, mesurada. Consideré mentirme a mí mismo. En cambio, extendí la mano por encima de la mesa y la tomé. Si esto es un lapsus, es la primera decisión que siento completamente mía en 3 décadas. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. Ven conmigo a la gala. Eso no acallará los rumores. No me importan los rumores. Su mirada me sostuvo, firme. Me importa que ocultes quién eres. ¿Y quién soy yo, Charlotte? Alguien más valiente de lo que crees. Llevó nuestras manos unidas a sus labios y me besó los nudillos. Alguien en quien no puedo dejar de pensar. La semana siguiente fue una lenta danza de distancias prudentes y polos magnéticos. Durante el día, Charlotte trabajaba en el invernadero mientras yo atendía llamadas de socios cada vez más preocupados. Por la noche, nos sentíamos atraídas la una por la otra. Las conversaciones junto al fuego se convertían en caricias tentativas,
besos prolongados, descubrimientos de lo que nos dejaba sin aliento. No hablamos del futuro, el presente ya era bastante complicado. Pero cuando llegó la noche de la gala, me encontré llamándola a la casa principal y observándola entrar en mi habitación, donde me encontraba rodeada de vestidos caros que de repente odiaba. Ayúdame a elegir, dije, señalando las opciones extendidas sobre mi cama. Charlotte las examinó y luego me miró con una sonrisa que me reconfortó. El azul. Combina con tus ojos. Horas después, entramos juntas a la gala. Su mano no rozaba la mía, pero estaba lo suficientemente cerca como para que todos lo notaran. La multitud se apartó ligeramente, las conversaciones se detuvieron antes de reanudarse con mayor intensidad. Victoria Hadley abrió los ojos de par en par, con la copa de champán congelada a medio camino de sus labios. «Lista», susurró Charlotte. Respiré hondo y le tomé la mano, entrelazando nuestros dedos abiertamente. Mayo llegó con una calidez inesperada, bañando Anchorage con una luz diurna prolongada que parecía desvanecerse. Imaginé mi propio deshielo interior. Las consecuencias de la gala habían sido exactamente las previstas. Las invitaciones se acabaron. Las llamadas telefónicas no respondieron y los miembros de la junta directiva solicitaron reuniones urgentes para discutir el rumbo de la empresa. Dejé que sus preocupaciones se calmaran mientras me concentraba en algo mucho más apremiante: el invernadero. «Te estás ensuciando el pelaje», bromeó Charlotte mientras me arrodillaba a su lado, aprendiendo a trasplantar plántulas a macetas más grandes. «Solo son zapatos», respondí, sorprendiéndome de lo poco que me importaba el costoso cuero que ahora se apoyaba contra el suelo del invernadero. El espacio se había transformado por completo bajo el cuidado de Charlotte. Las verduras crecían en hileras ordenadas, lechugas, rábanos, guisantes tempranos trepando por espalderas, y las flores florecían en progresiones de color cuidadosamente planificadas. El aire estaba cargado de humedad y de la fragancia terrosa de la vegetación. «Nunca pensé que vería a Bianca Richardson con tierra bajo las uñas», dijo suavemente, corrigiendo mi técnica mientras colocaba una plántula de tomate. «Nunca pensé que querría tener tierra bajo las uñas», admití. «Nunca pensé en muchas cosas que ahora parecen inevitables». Nuestras miradas se cruzaron por encima de las plantas que nos separaban. Habían pasado 2 semanas desde que habíamos reconocido públicamente lo que crecía entre nosotros, tan cuidadosamente cuidado como las plántulas que teníamos en las manos. Nos movíamos despacio, con paso decidido. Charlotte pasaba las tardes en la casa principal, pero volvía a la casa de huéspedes a dormir, conscientes ambas del escrutinio que sufríamos. «Ven mañana a la inauguración del jardín comunitario», dije impulsivamente, como mi invitada, oficialmente de Charlotte. Sus manos se quedaron quietas. «¿Estás seguro?» «El nombre de Richardson está en la placa de donaciones». «Exactamente», continué trabajando, con un tono de voz tranquilo a pesar del corazón acelerado. «Estoy harta de fingir que tengo algo de que avergonzarme». Esa noche, mi teléfono sonó con el tono distintivo del abogado de Walter. Contesté al tercer timbre, y la presencia tranquilizadora de Charlotte a mi lado en el sofá me infundió un ánimo inesperado. «La junta está preocupada, Bianca», dijo sin preámbulos. «Esta amistad con la chica Hughes está creando complicaciones». Sentí que Charlotte se ponía rígida a mi lado. Puse el altavoz. «Se llama Charlotte Edward, y mi vida personal no es asunto de la junta, punto. Se convierte en un asunto de la junta directiva cuando llevas a un activista ambiental a eventos donde representas a Richardson Wall», endureció su voz. «Walter nunca habría permitido». «Walter ha muerto», interrumpí, y las palabras cayeron como piedras entre nosotros. «Y no solo soy su representante. Soy el único dueño de esas acciones». Un silencio denso. «Luego se habla de invocar la cláusula de moralidad del acuerdo de accionistas. Punto». «¿Con qué fundamento?», pregunté con voz más firme de lo que sentía,
conducta impropia de Richardson. Comentarios perjudiciales para los intereses de la empresa. Una pausa. Walter incluyó esa cláusula para proteger a la empresa del escándalo, no del progreso. Apreté con más fuerza la mano de Charlotte. Si la junta quiere pelea, Edward, la tendrá. Nos vemos en la reunión trimestral. Después de colgar, solté el aire que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Charlotte me observaba con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. No, admití, pero lo haré. Esa noche, por primera vez, Charlotte no regresó a la casa de huéspedes. Nos acostamos en mi cama, demasiado grande, con su cabeza sobre mi hombro, nuestros cuerpos encontrando espacio para encajar a pesar de años de vivir separados, vidas forjadas fuera del cielo de Alaska. Se negaba a oscurecerse del todo, proyectando un crepúsculo perpetuo a través de las ventanas. Nunca quise complicarte la vida, susurró contra mi clavícula. Mi vida era sencilla antes de ti, respondí, pasándole los dedos por el pelo. Simple y muerta, la inauguración del jardín comunitario al día siguiente fue modesta para los estándares de Richardson. Una inauguración, refrigerios ligeros y discursos breves. Pero cuando subí al podio, con Charlotte a mi lado, sentí una libertad que no había experimentado en décadas. Este jardín representa lo que es posible cuando invertimos en el crecimiento de la comunidad, dije al pequeño grupo reunido, terminando mis comentarios preparados. Cuando cuidamos lo que nos sustenta en lugar de agotarlo. Varios miembros de la junta permanecieron rígidos al fondo, con expresiones cuidadosamente inexpresivas. Sostuve sus miradas sin pestañear. Más tarde, mientras los invitados se mezclaban entre los canteros recién plantados, Charlotte me condujo a un rincón más tranquilo donde las flores de luna ya trepaban por un enrejado. Estuviste magnífico, dijo ella, sus ojos verdes brillando con algo que hizo que mi corazón se acelerara. Lo dije en serio, dije, extendiendo la mano para tocar un capullo de flor de luna, todavía firmemente cerrado a la luz del día. Estas solo florecen de noche, ¿no? Pregunté. Sí, sonrió. Necesitan oscuridad para abrirse. No comprendí el simbolismo. Me giré para mirarla de frente, sin preocuparme por quién pudiera estar mirándome. ¿Me enseñarías el invernadero esta noche? Quiero ver qué has estado haciendo con las secciones de floración nocturna. Su sonrisa se profundizó, comprendiendo mi verdadera invitación. Es más hermoso a medianoche. Horas después, nos encontrábamos en la cálida oscuridad del invernadero. Charlotte había instalado pequeñas luces solares que brillaban como luciérnagas entre las plantas. El jazmín nocturno perfumaba el aire, con una fragancia casi embriagadora en el espacio cerrado. Es como otro mundo, susurré, contemplando el espacio transformado que no era ni completamente interior ni exterior, ni de día ni de noche. Charlotte se movió detrás de mí, rodeándome la cintura con sus brazos, y sus labios encontraron el punto sensible debajo de mi oreja. Estaba esperando para mostrártelo, me giré en su abrazo, años de cuidadosa moderación disolviéndose en el aire húmedo. Estoy harta de esperar. Nuestro beso se profundizó, diferente a las exploraciones tentativas de noches anteriores. Sus manos se volvieron más audaces, trazando caminos por mi cuerpo que me hicieron temblar. Respondí de la misma manera, deleitándome con sus jadeos y con la forma en que susurraba mi nombre como una plegaria contra mi piel. Entre las flores que florecían en la noche, nos descubrimos plenamente por primera vez. Todas las pretensiones y barreras se desvanecieron hasta que solo hubo sensación, conexión, liberación. El invernadero nos acolchó. Nuestros cuerpos presenciaron nuestra entrega, protegieron nuestra vulnerabilidad mientras nos movíamos juntos bajo el suave resplandor de la luz de las estrellas que se filtraba a través del cristal. Después, tumbada sobre una manta que Charlotte parecía haber preparado para este momento, vi cómo la luz de la luna se reflejaba en su rostro y susurré, no sabía que pudiera ser así.
Sus dedos trazaron patrones en mi hombro desnudo. ¿Cómo qué? Fue como volver a casa y encontrar algo que nunca supe que me faltaba. A finales del verano, la reunión trimestral de Richardson Well se avecinaba como una tormenta en el horizonte. Había pasado semanas preparándome, consultando con asesores de inversión progresistas, investigando transiciones energéticas sostenibles y creando una coalición de miembros de la junta directiva comprensivos. Charlotte trabajó conmigo, sus conocimientos ambientales resultaron invaluables, y su firme presencia aún más. ¿Estás nervioso?, me preguntó la noche anterior mientras estábamos sentados en el porche viendo cómo el atardecer pintaba el cielo con colores imposibles. Aterrado, admití, permitiéndome el lujo de una honestidad que apenas había descubierto. Mañana o consigo mi poder o lo pierdo todo. Walter construyó. La mano de Charlotte encontró la mía, cálida y firme. No todo. No nosotros. La sala de juntas parecía más pequeña de lo que recordaba. 14 hombres con trajes caros, sus rostros una mezcla de preocupación, decepción y cálculo. Había elegido mi atuendo con cuidado, un traje azul marino estructurado que recordaba al favorito de Walter, mi cabello recogido con severidad, sin la menor vacilación en mi postura al sentarme a la cabecera de la mesa. Antes de comenzar, Edward Langley estaba de pie, con los documentos legales en la mano. Hay una cuestión preliminar respecto a la cláusula de moralidad. Lo sé, lo interrumpí con voz firme. Pero creo que la agenda empieza con el informe financiero trimestral. Durante 3 horas, abordamos temas habituales, resultados de producción, previsiones de mercado, dividendos y recomendaciones. Participé activamente, demostrando mi profundo conocimiento de las operaciones de la empresa. Varios miembros de la junta directiva se removieron incómodos, con sus expectativas de una destitución fácil claramente alteradas. Finalmente llegamos al último punto: nuevos negocios. Me gustaría proponer una reorientación estratégica, dije mientras repartía las carpetas. Había preparado un plan quinquenal para la transición de Richardson Well hacia el desarrollo energético sostenible. La sala estalló en objeciones previsibles: demasiado costoso, demasiado radical, demasiado pronto. Esperé a que el ruido disminuyera. Caballeros, dije, enfatizando la evidente falta de diversidad en la sala. Walter construyó esta empresa anticipándose a los cambios del mercado, no reaccionando a ellos. El futuro está en las energías renovables. Podemos liderar esa transición o quedarnos atrás. Con el debido respeto, señora Richardson, frunció el ceño uno de los amigos más antiguos de Walter. Esta propuesta parece influenciada por sus relaciones personales más que por un buen criterio empresarial. Lo miré a los ojos. Mi vida personal me ha abierto los ojos a realidades que tuve el privilegio de ignorar, pero esta propuesta se basa en proyecciones de mercado, tendencias de consumo y regulaciones ambientales ya vigentes. Las cifras hablan por sí solas. Defendí mi visión, respondiendo a cada objeción con datos y determinación. Cuando finalmente llegó la votación, contuve la respiración: 8 a favor, 6 en contra. Una victoria ajustada, pero victoria al fin y al cabo. Al terminar la reunión, Edward se me acercó en privado. Ganaste hoy, Bianca, pero esos 6 votos en contra no lo olvidarán. No necesito que lo olviden, respondí. Necesito que se adapten. Conduje a casa con las ventanillas bajadas. El aire de finales de verano disipaba el aire viciado de la sala de juntas. Charlotte esperaba en el invernadero, rodeada de la abundancia de su trabajo, tomates abundantes en la rama, hierbas que desprendían su fragancia al más mínimo roce. ¿Cómo te fue?, preguntó ella, con su rostro revelando tanto esperanza como preparación para la decepción. Ganamos, dije simplemente, mientras la realidad aún se asimilaba. El plan de transición fue aprobado.
Su alegría fue inmediata y física. Me abrazó. Sus labios encontraron los míos en un beso con sabor a alivio y a futuras posibilidades. Nunca dudé de ti, susurró contra mi boca. Esa noche, celebramos con una cena tranquila en el jardín, mientras las luciérnagas emergían al anochecer. Charlotte lo había preparado todo con las cosechas del invernadero, un festín de la victoria con la tierra que habíamos cultivado juntas. He estado pensando, dije, sirviéndole más vino en la copa, en que nos depara el futuro a Richardson Well. Extendí la mano por encima de la mesa y la tomé. Últimamente, la casa de huéspedes me parece innecesariamente distante. Su sonrisa iluminó todo su rostro. ¿Me estás pidiendo que me mude oficialmente? Pido más que eso. Respiré hondo, repentinamente nerviosa a pesar de todo lo que ya habíamos compartido. Quiero crear una fundación ambiental con mis fondos personales, no los de la empresa. Trabajo de verdad, no solo chequeras de caridad. Los ojos de Charlotte se abrieron de par en par. Bianca, es increíble. Contigo como directora, tu experiencia, tu pasión, tu visión, mis recursos. ¿Me confiarías todo eso? Te confío todo. La verdad se instaló en mi pecho, cálida y segura, mi hogar, mi corazón, mi futuro. A la mañana siguiente, sugerí visitar la tienda de antigüedades de Hemingway, el lugar donde todo empezó con un jarrón en disputa. Charlotte aceptó con entusiasmo, aunque cuestionó mi misteriosa insistencia. La tienda parecía exactamente igual, desordenada, polvorienta, congelada en el tiempo. El dueño nos reconoció al instante. Sus gafas manchadas se deslizaron por su nariz mientras sonreía a modo de saludo. Señora Richardson y señorita Hughes. Espero que el jarrón siga en buen estado. Perfecto, le aseguré. Pero hoy busco algo específico, algo pequeño, vintage, probablemente del joyero. Charlotte observó con curiosidad cómo la dueña nos conducía a una vitrina. Recorrí con la vista el contenido hasta encontrar justo lo que había pedido, un delicado anillo Art Deco, una alianza de platino con pequeños diamantes que rodeaban una esmeralda perfecta que hacía juego con los ojos de Charlotte. Ese, dije, señalando mientras el dueño lo sacaba del estuche. Charlotte contuvo la respiración de forma audible. Bianca, susurró, dándose cuenta. La misma tienda donde discutimos por un vase que valía miles. Me arrodillé torpemente, ignorando el polvo que sin duda arruinaría otro par de pantalones caros. Charlotte Hughes, dije con voz firme a pesar del corazón palpitante. ¿Construirás este nuevo capítulo conmigo? Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras asentía, sin palabras, quizá por primera vez desde que nos conocimos. Cuando le puse el anillo en el dedo, le quedó como si hubiera sido hecho a su medida. Algo viejo que se renueva, igual que yo. Es perfecto, logró decir finalmente, ayudándome a levantarme y abrazarme. Afuera, el verano daba paso al otoño, y el ciclo de las estaciones giraba inevitablemente hacia el cambio. Pero adentro, rodeados de fragmentos del pasado, habíamos encontrado un futuro que ninguno de los dos había imaginado posible cuando buscamos por primera vez el mismo trozo de historia.